Hoy vamos a ver 3 sistemas de hidroponía que podemos armar en casa para que puedas cultivar tus plantas. Uno de los métodos más usados es el sistema horizontal, en donde vamos a tener todos los tubos de PVC puestos de forma acostada, dejando aproximadamente entre un tubo y el otro unos 20 a 30 centímetros para darle espacio a la planta. Y a estos sistemas los podemos adaptar para tenerlo en casa. Y este que tengo acá está hecho con caños de PVC que son de 110 milímetros y lo hice de 1 metro de largo. Y a las perforaciones te voy a recomendar que la hagamos aproximadamente cada 15 centímetros. Esto más que nada porque es una distancia que nos va a poder permitir intercalar plantas que estén más desarrolladas con plantas que todavía les falta tiempo para que las podamos cosechar, para que de esta forma, cuando estemos cosechando una planta de lechuga que está bien desarrollada, la que está al lado vaya creciendo y de esta forma, al intercalarlas, vamos a lograr tener plantas de lechuga por mucho más tiempo. Y a las perforaciones las vamos a tratar de hacer de una medida inferior al recipiente que vamos a usar para que pueda quedar contenido y que no se vaya para abajo. Acá estoy usando vasos de plástico, se pueden usar las macetas de hidroponía, pero siempre teniendo en cuenta que la perforación que le hagamos sea del diámetro un poquito inferior al recipiente que usemos para contener las plantas. Y para tapar las dos partes de estos tubos, por un lado le puse una tapa en donde la perforé para ponerle una unión de adaptador de tanques. Acá usé una de 3/4, pero lo que te voy a recomendar es que uses una de 1 pulgada porque esto va a permitir que el agua pueda fluir mucho mejor. Y del otro lado le puse un codo porque acá es donde va a venir el agua desde la bomba. Y a las uniones, por ejemplo, entre el codo y el tubo principal, se las hago con esta cinta plástica que se usa para proteger los cables, porque si el día de mañana yo este tubo lo quiero hacer más largo o lo quiero modificar, a la cinta se la podemos sacar y vamos a poder hacer la modificación que necesitemos. Y después le vamos a poner un codo con una espiga para conectarle una manguera y a esto lo vamos a hacer caer en este otro tubo para que recolecte todo el agua de bajada y lo lleve al tanque donde tenemos la solución nutritiva para que la bomba lo vuelva a levantar y desde acá atrás lo traiga para adelante. Y así como tenemos esta opción con las mangueras, en este otro sistema que tengo por acá, lo que hice fue poner directamente todos los tubos que bajen a un tubo principal, que es donde va a recolectar todo el agua, y desde este mismo tubo se conecta a uno que va por abajo y así va a llegar directamente hasta el tanque donde tengo todo el agua. Y por acá atrás lo que hice fue, con esta cañería de media, le puse una T en cada una para que bajen y en las puntas un codo para que el agua caiga bien adentro de estos codos que le pusimos por el otro lado. Ya los tubos los vamos a apoyar sobre alguna superficie. Acá armé una estructura con caños de PVC. A esto lo podés hacer también con varillas de madera. Lo importante es que tengamos los tubos bien horizontales para que se acumule agua, que en este caso la vamos a hacer llegar hasta la mitad aproximadamente. Y a esto lo vamos a lograr porque del lado de adentro de la tapa esta le vamos a poner un codo que lo podamos girar y si lo dejamos para arriba, esto va a permitir que el agua alcance un nivel hasta la mitad, porque la gran ventaja que va a tener esto es que si se llega a cortar la luz, va a quedar siempre un nivel de agua hasta la mitad del tubo y esto va a ayudar para que las raíces, en este caso de las lechugas, estén siempre bien hidratadas. Y la bomba que vamos a usar para recircular, la vamos a calcular de la siguiente forma. Acá tengo un tubo que es de 1 metro de largo, a diferencia de este otro sistema en donde tengo armado todo este cultivo de hidroponía en los tubos de 4 metros de largo. Acá lo que va a importar, tanto para uno como para el otro sistema, es que tengamos una recirculación de agua de aproximadamente 1,5 a 2 litros de agua por minuto. Y esto es necesario porque va a permitir que tengamos una buena aireación, más que nada a nivel de todas las raíces de las plantas que estemos cultivando. Pronto vamos a ver el cultivo de las frutillas, que la voy a hacer en este sistema. Acá tenemos 4 tubos. Si calculamos 2 litros por cada uno de los tubos, vamos a necesitar 8 litros por minuto y a esto, si lo llevamos a 1 hora, como mínimo necesitamos tener una bomba que pueda hacer recircular el agua unos 480 litros por hora.
Acá te voy a recomendar que la bomba tire un poco más de agua. Si nosotros calculamos ahora que necesitamos 480 litros, te voy a recomendar que busques una bomba del doble para asegurarnos que tengamos una buena circulación de agua. Y estas bombas las vas a poder conseguir en tiendas que vendan productos para acuarios. Y el tanque de reserva, siempre vamos a tener que tratar que sea como mínimo unas 4 a 5 veces el volumen total de todo el sistema que tenemos. Esto más que nada para que la bomba esté siempre bajo el agua, porque si llega a trabajar en seco puede llegar a ser un problema y se puede terminar rompiendo. Y es importante a los tanques donde estemos armando todo este sistema de hidroponía que le hagamos una marca, y cuando veamos que el nivel de agua baja por evaporación, se lo vamos a reponer para asegurarnos que siempre mantengamos un buen nivel. Y esto que ahora está vacío por acá arriba es un almácigo que les mostré hace un tiempo atrás para que podamos poner nuestras propias plantas y que se vayan adaptando a todo el agua de circulación de nuestro sistema de hidroponía. Abajo en la descripción te voy a dejar cómo se puede hacer para que puedas aprovecharlo y agregarlo a tu sistema de hidroponía. Y otra de las grandes ventajas es que a estos sistemas, entre cultivo y cultivo, lo vamos a poder limpiar bien para sacar cualquier resto del cultivo anterior, porque en este caso, a este sistema lo vamos a usar para el cultivo de frutilla más adelante. Y después, otro de los sistemas que podemos armar en casa son los sistemas de cultivo verticales. Y esto, la gran ventaja que nos va a dar es que en un pequeño espacio vamos a poder tener mucha cantidad de plantas, por ejemplo, en algún rincón que tengamos en casa. Para este sistema usé un caño del mismo tipo de 110 milímetros de ancho y lo recorté con una altura de 1,5 metros, porque acá abajo estoy usando los baldes de 20 litros que tienen aproximadamente unos 40 centímetros de alto, y adentro le vamos a poner una tapa que la pegamos al fondo para que pongamos este tubo principal en la base más esta perforación que le hacemos en la tapa, y así vamos a lograr que el tubo quede bien firme y que no se mueva. Y a este sistema lo hice pensando que lo voy a poner sobre una pared de fondo, por eso que le hice una perforación por este lado para poner una de las plantas acá, otra enfrente y otra al otro costado. Pero si a este sistema lo llegas a armar en algún lugar de tu casa en donde tenga sol por todos lados, te voy a recomendar que le hagas una nueva perforación por acá atrás, porque así vas a poder armar una nueva hilera todo en la parte de atrás y vas a poder sacar mucha mayor cantidad de plantas. Y acá tenemos curvas de 45 grados. Lo que te voy a recomendar es que en la punta le hagas un corte de aproximadamente unos 2 a 3 centímetros, porque si a estas curvas las ponemos como vienen de un lado y del otro lado, y si lo vemos de arriba, vamos a ver que las dos van a estar tocando, y esto va a impedir que en el momento en el que hagamos que el agua caiga, va a hacer que las raíces no se mojen, y al no mojarse no van a tener los nutrientes necesarios para que puedan crecer. Con solo cortarle 2 centímetros vamos a dejar un buen espacio en el centro para que puedan salir las raíces y todo el agua con los nutrientes las pueda bañar bien para que se puedan alimentar todas las plantas. Y en estos sistemas, uno de los puntos más importantes es la bomba, que la vamos a tener adentro del tanque, y como característica principal de esta bomba tenemos que lograr que tenga la capacidad de levantar el agua un poco más de la altura del tubo principal que le pusimos. Acá tenemos un caño de 1,5 metros, así que vamos a tratar de buscar alguna bomba que tire un poquito más de altura. Esto más que nada porque vamos a querer asegurarnos que siempre tengamos buen nivel de agua en toda la parte de arriba, para que después pueda caer como lluvia y alimentar a todas las plantas. Y para hacer este sistema de lluvia, desde el fondo donde tenemos la bomba, le vamos a poner una manguera que llegue hasta arriba de todo. Y acá lo que usé fue una maceta que le hice una perforación en el centro para poder pasar la manguera principal que viene desde la bomba, y después a los costados pequeñas perforaciones, porque una vez que la bomba llegue a tirar el agua por la manguera principal, se va a llenar la maceta, va a caer como forma de lluvia adentro de todo el tubo del sistema. Siempre a esto te recomiendo probarlo antes para asegurar que funcione bien, y si vemos que hay poca cantidad de agua, le vamos a hacer unas perforaciones extra para que tengamos mayor cantidad de lluvia. Y en estos sistemas hay que tener en cuenta que si bien a esta maceta siempre la vamos a tener tapada, puede darse el caso que se puedan tapar estas perforaciones, y al taparse esto va a empezar a rebalsar y podemos terminar perdiendo todo el agua. Por eso lo que te voy a recomendar para este tipo de sistemas es que a la maceta
le hagamos una perforación por arriba y después una perforación en el tubo para después conectar la manguera a la maceta, y si esto se llega a tapar por alguna casualidad, el agua va a entrar por la manguera y va a caer directamente al tubo principal para que no la estemos perdiendo. Y después podemos armar una tercera opción en casa, que esta es recomendable hacerlo si tenés alguna pared en donde reciba buena cantidad de luz y querés aprovechar ese espacio para cultivar, por ejemplo, lechugas. Vamos a usar caños de PVC. Te voy a recomendar que sean de 110 milímetros de ancho. Esto más que nada para asegurarnos tener agua por adentro si llega a haber alguna ocasión en donde se corte la luz. Así, de esa forma, las plantas van a poder resistir mucho más tiempo. Las perforaciones se las vamos a hacer cada 15 centímetros. Esto es el mismo caso para todos los sistemas que hagamos de hidroponía horizontal, para poder lograr intercalar plantas y que tengamos una cosecha escalonada. Y la distancia entre tubos te voy a recomendar que ande entre los 30 a 40 centímetros. Esto es más que nada por si querés cultivar, por ejemplo, en el verano albahacas, para que tenga un buen espacio y que las plantas se puedan desarrollar bien. Y a estos tubos le vamos a poner una tapa de cada lado y los vamos a perforar para ponerle un adaptador de tanques. Acá usé de 3/4, pero te recomiendo usar el de 1 pulgada para tener mejor circulación de agua. Y a las uniones se las hago con esta cinta plástica que se usa para proteger los cables. Del lado derecho, por ejemplo, si hacemos que entre el agua que va a venir de la bomba, en el lado izquierdo le vamos a poner un codo con una espiga y una manguera para conectar el tubo que está abajo, y así va a bajar el agua. Hacia la derecha volvemos a hacer lo mismo, y así con todo el sistema, para que el agua pueda caer y circular por todos los tubos. Y para este sistema, al igual que hicimos el sistema en columna vertical, lo más importante para la bomba es tratar de comprar una bomba que siempre tenga la capacidad de levantar el agua hasta la parte más alta de todo el sistema que armamos. Si, por ejemplo, a este sistema lo pusimos en la pared y la parte de arriba, por donde tiene que entrar el agua, tiene 2 metros, te voy a recomendar que busques una bomba que eleve a 2,5 metros. Siempre va a ser mejor que tenga un poco más de capacidad para asegurarnos que la bomba trabaje bien. Y una vez que tengamos armado, ya sea el sistema horizontal, el vertical o este que hicimos en la pared, te voy a recomendar que durante 1 a 2 días por lo menos los dejes funcionar con agua común. Esto más que nada para ver si tenemos algún tipo de pérdida, porque a veces puede pasar que alguna unión no quedó bien sellada. Y esto lo vamos a tratar de evitar para no perder las soluciones nutritivas cuando empecemos a hacer el cultivo. Y para el sistema horizontal o el que armamos directamente en la pared, lo que uso son vasos de plástico que los perforo por abajo, y después a la planta que voy a cultivar le pongo un poco de fibra sintética alrededor, paso la raíz y así es como lo voy a poner directamente adentro del tubo, asegurándome que la raíz toque el agua. Y a esto lo podemos hacer dejándola y levantamos, y si vemos que le caen gotas de agua, esto nos está indicando que la raíz quedó bien en contacto. Porque si la raíz no llega a quedar tocando el agua, es una planta que se va a deshidratar muy rápido. Fíjate por acá, ya vemos todo el agua que llega al codo. Esta es una de las grandes ventajas de usar este sistema, porque vamos a tener el agua prácticamente a este nivel. Así que cuando pongamos las plantas, enseguida todas las raíces van a estar bien en contacto. Y en toda esta otra parte que me falta, voy a poner estas albahacas moradas. Podemos poner 2 a 3 plantas para lograr tener mayor cantidad de hojas más rápido. Y fíjate, las raíces ya están en contacto con el agua. Ahí estaría funcionando sin ningún problema todo este sistema, pero lo que te voy a aconsejar para que los tallos no queden así sueltos y que pase esto, que se terminen cayendo, lo vamos a firmar con esta fibra sintética alrededor de los pequeños tallos. Y así vamos a lograr que queden las plantas bien para arriba para que se puedan desarrollar bien. Y más adelante te voy a mostrar cómo podemos hacer para sacar semillas de plantas que están adaptadas para el cultivo en hidroponía. Fíjate que, por ejemplo, esta lechuga que tengo acá atrás es la que cultivo en tierra. Traje algunos plantines en hidroponía, pero enseguida la planta entra en floración, a diferencia de estas otras plantas que, si las vemos desde un principio, son plantas más compactas, mucha mayor cantidad de hojas, y esto va a hacer que podamos tener una mejor cosecha. Y así vas a poder adaptar estos sistemas de hidroponía para hacerlo en tu casa. Te mando un saludo grande.
¡Chau!